de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Alejandro Gaviria, exministro de Educación y de Salud, doctor Juan Gabriel Sendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil, doctor Jaime González, hematoncólogo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, y le damos una bienvenida muy especial al moderador de este segmento, Carlos Francisco Fernández, editor de Salud del Tiempo, quien dirigirá este segmento como moderador. Por favor, los invitados al escenario. ¿Dónde están los panelistas? Es el ministro Juan Gabriel Sendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil. Muy bien, les recuerdo que el tiempo establecido para este segmento lo pueden ver en la pantalla que está enfrente de ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Después de que habla un premio Nobel y obviamente tiene uno un panel de lujo, pues espero no bajar el rating a esta hora. Vamos a hablar entre casa, porque sin duda todos ustedes de una u de otra forma pertenecen a este tema, el talento humano en salud. Algo que pues se nos antoja absolutamente etéreo cuando tratamos justamente de dimensionarlo dentro de un contexto esencialmente práctico, pero pues cotidiano, porque pues simplemente todos tenemos que ver con esto. Con el agradecimiento, pues obviamente a Ana María, a los organizadores, a la Andy, por la invitación y por supuesto vamos a tratar de hablar entre casa. Decía que después, cuando uno ve el programa y encuentra que va a hablar después de un premio Nobel, uno trata más o menos de hacer algunas cosas que parezcan inteligentes, cosa que a mí me cuesta mucho trabajo, pero voy a tratar más o menos de hablar entre casa, como digo, de un tema que nos toca a todos. Generalmente cuando uno prepara este tipo de cosas, y tanto los panelistas como el moderador, uno trae como un rollazo hecho como que voy a decir, y esencialmente pues uno quisiera dejar en el auditorio algunas cosas que desde la esquina en las que uno está uno quisiera que quedaran. Entonces voy a empezar por ahí como para evacuar eso y después vamos a hablar más o menos en la medida en que vaya saliendo alguna, vamos conversando sobre esto, obviamente ciñéndonos al tiempo. Entonces, doctor Carrasquilla, su opinión sobre el talento humano en salud, esa frase, ese componente, esos elementos que usted piensa que deben quedar en el auditorio y a partir de ahí justamente evacuamos lo que usted preparó en rollazo. Bueno, buenas tardes, Carlos Francisco. Muchas gracias a la Andy, su presidente, su vicepresidente de salud, Ana María, a todos los asistentes. Muy buenas tardes. Creo que la esencia de un sistema de salud es precisamente su talento humano. Médicos, enfermeras y todo el equipo de salud. Y ahora que estamos enfrentando una situación nueva para el país, que es un planteamiento de reforma al modelo de salud que tenemos, creo que hay que pensar muy claramente, no solamente en que si se va a cambiar algunos aspectos del sistema de salud, también hay que pensar en que la formación del talento humano en salud tiene que ajustarse. En este momento nosotros estamos preparando médicos, estamos preparando talento humano en salud con un enfoque muy asistencial, muy hacia la enfermedad. Y se ha insistido bastante, y creo que eso vale la pena resaltarlo, lo han resaltado anteriormente, por ejemplo, en salud mental el decano de Antioquia, el doctor Rodrigo Córdoba,
la importancia de orientar la formación del talento humano de la misma comunidad con participación en un sentido mucho más preventivo, en un sentido mucho más de promoción de la salud. Creo que eso nos hace falta, pero además también hace mucha falta una capacidad más resolutiva de los profesionales que estamos formando. También se ha notado por varias de las intervenciones, pero necesitamos una capacidad mucho más resolutiva, que no solamente que la formación lleve a una capacidad más resolutiva, sino que el sistema permita más capacidad resolutiva de nuestros profesionales. En muchas ocasiones, un profesional, un médico general, por ejemplo, tiene que limitarse solamente a remitir pacientes a otros niveles, pero no tiene la capacidad, porque el sistema lo limita para poder tomar decisiones y resolver la situación de sus pacientes. Creo que tenemos que orientar más hacia la capacidad resolutiva, sobre todo en el primer nivel de atención. Y, por supuesto, tener mucha más preparación en el enfoque de la estrategia de atención primaria, con ese enfoque de determinantes sociales, de afectación del medio ambiente, de todos los aspectos estructurales que también lo mencionaron más temprano, que inciden en la salud y que como profesionales de la salud tenemos que aprender a enfrentarlos y a encontrar su articulación con el estado de salud de los pacientes que se están recibiendo en los centros de salud. Gracias, doctor Carrasquilla. Doctor Gaviria, lo mismo. Bueno, yo estoy en este panel creo que porque fui ministro de Educación o también rector de la Universidad de los Andes. Claro. Pero voy a hacer un poquito de trampa y voy a dar una visión distinta desde mi profesión de economista. Yo creo que para hablar de talento humano en salud tenemos que pensar que hay dos mercados complejos. Uno es el mercado educativo y el otro es el mercado laboral para los trabajadores de la salud. Eso parece una obviedad, pero eso plantea, Carlos Francisco y todas, una dificultad. Claro. Y es que los mercados operan, por ejemplo, en educación con autonomía universitaria. Si mañana nosotros nos pusiéramos de acuerdo en una política pública curricular, por ejemplo, para que esa educación de los médicos pusiera un poco más de énfasis en la atención primaria en salud y en la salud pública, no necesariamente se va a hacer realidad, porque cada universidad define autónomamente cómo maneja los currículos y esas son conversaciones muy complejas que se tienen al interior de las universidades, donde solo se logran avances marginales en el tiempo, porque involucran, vuelvo y repito, instituciones conservadoras y autónomas y que defienden esa autonomía como las universidades. Segundo, la regulación que hace el sector público, que empezó desde los años 90, el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, es difícil y yo creo que ha venido perdiendo su ímpetu inicial y se ha convertido en una regulación engorrosa que en el fondo está impidiendo la innovación que debe ocurrir en ese mercado. Entonces esto es difícil y no se decide centralizadamente y no es simplemente un programa de talento humano en salud el que va a cambiar las cosas. Tenemos que pensar en cómo se regulan esos mercados y cuáles son las propiedades emergentes. Lo mismo ocurre con los mercados laborales para el talento humano en salud, que son complejos, donde hay mucha autonomía y mucha heterogeneidad entre las instituciones que contratan. Hay IPS de tercer nivel privadas que han decidido de manera autónoma que van a tener todos sus trabajadores formalizados, otras no. Y esa heterogeneidad se permite en el sistema porque esa es su naturaleza, es descentralizada, las decisiones se toman de esa manera y esos son mercados que son difíciles de regular, es difícil llegar a un consenso sobre cuáles son las condiciones. No todos los médicos especialistas, por ejemplo, quieren formalizarse, hay que respetar esa autonomía, tanto de la institución que contrata como del trabajador o la trabajadora. Entonces, un primer mensaje que yo quisiera decir es ese, Carlos Francisco. Este es un tema complejo, es un tema donde las decisiones centralizadas no funcionan y lo que tenemos, más adelante hablaremos un poco de eso, cuáles son las propiedades emergentes, qué es lo que está saliendo mal. Por ejemplo, yo creo, Gabriel, que nadie nunca se propuso el tema de la baja resolutividad de los médicos generales. Nadie se lo propuso, pero fue una propiedad que fue emergiendo de una superposición de regulaciones. Sí.
Entonces, entender esto como mercados donde se toman decisiones descentralizadas y sistemas abiertos y complejos donde generalmente hay unas consecuencias que no nos gustan, pero que han sido algunas de ellas imprevistas o indeseadas, es una manera de empezar a ver dónde podemos encontrar, y voy a utilizar esta palabra más adelante, tuvimos una reunión la semana pasada en la Academia Nacional de Medicina donde tocamos algunos de esos temas, dónde podemos encontrar de nuevo, creo que utilicé este lenguaje, esta dicción esta mañana, espacios de posibilismo para hacer mejor las cosas. Pero vuelvo y repito, estamos lidiando con dos mercados complejos. Termino con esto, ahí me tocó uno que está cambiando aceleradamente como rector de la Universidad de los Andes, donde en los últimos 20 años las universidades privadas de Colombia tomaron una decisión para ir fortaleciendo su base de profesores y de aumentar las matrículas en términos reales. Se han aumentado, casi se han duplicado en los últimos 20 años. Y eso está generando problemas de acceso e insatisfacción también. ¿Qué puede hacerse al respecto? Yo creo que tocaremos más adelante la pregunta. Gracias, doctor Gaviria. Doctor Sendales. Gracias. Yo quiero unirme a una cruzada que planteó tímidamente el doctor Augusto Galán en su intervención, y es que hay que descentralizar la educación en salud. Esto genera una fricción claramente con la universidad y la autonomía universitaria, pero es que son dos aspectos muy diferentes. Uno es el médico que se va a dedicar a medicina preventiva y predictiva, si así la queremos llamar, y otro muy diferente, el especialista o superespecialista que puede llegar a formarse. Y mucho más en vilo de una reforma en salud que no contempla una reforma en educación, por lo menos muy integrada. También lo comentó otro conferencista anterior, y existe un divorcio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud que no se comunican, y eso limita mucho la formación de talento humano en salud. Entonces me iría por un mensaje, y es descentralización de ese talento humano en salud, que incluye no solamente a enfermería, sino también todas las otras especialidades médico-quirúrgicas y todo el personal alrededor de la salud. Gracias, doctor Jaime. Bueno, yo recogiendo, pues estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero creo que hay que agregarle un tema que es la pregunta de siempre, y es si el talento humano es suficiente o es insuficiente. Y voy a tocar un punto o dos tal vez alrededor de eso, y es, primero, creo que tenemos una falta de datos gigantesca. Es decir, cuando consultamos las fuentes de información, nosotros, digamos, yo como sociedades científicas, que son 64 asociaciones, y decimos, bueno, ¿y cuántas especialidades médicas impactamos en el número de médicos y cómo están distribuidos? No lo sabemos. Para ir más pequeño, Sociedad de Hematología y Oncología, yo soy hematólogo y oncólogo, somos pocos, pero no sabemos cuántos somos, porque podemos decir quiénes están en la asociación, pero cuando miramos cuántos están registrados para poder ejercer, entonces empezamos a ver que si lo buscamos por las instituciones no los encontramos, porque van a varios sitios, y ahí hay una inequidad compleja que cuando uno lo ve números, y lo podemos hablar por número de médicos que la OMS definiría como suficientes, entonces lo vimos hace poco, que estuvo publicado en Twitter en todos lados, que estamos insuficientes para OCDE y somos pocos, pero después pone unos ejemplos de que depende mucho de las especialidades, dónde ejercen, cómo son eficientes esas especialidades, y como tenemos unos modelos que hoy en día son unos modelos de contratación que hacen que eso sea mucho más difícil de hacer, porque no solo es el tema de educación médica, y es, yo descentralizo la educación médica, entonces voy a poner una universidad que haga oncología en el Amazonas, probablemente no se va a poder hacer, porque requeriría un hospital universitario con unos requerimientos adicionales de habilitación y de infraestructura y de profesores que no van a poderle dar una buena calidad a esa atención. Entonces tenemos unos retos gigantescos poblacionales, de dispersión geográfica y muy de las especialidades que a mi modo de ver van a depender de que seamos muy juiciosos, y creo que debe ser una cruzada adicional, y es que tengamos datos reales, porque siempre decimos faltan médicos, y miramos el número de médicos dividido el número de habitantes. En cáncer, por ejemplo, se hace por el número de casos incidentes, y si miramos cuenta de alto costo son 40.000 casos nuevos año, y lo dividimos, entonces se necesitan 200 oncólogos, punto final, están. Y si estamos en Bogotá, hay como si fuéramos oncólogos, pues digamos el número de oncólogos de Noruega. Pero si lo miramos por el número de cálculo poblacional, o si lo miramos por número de pacientes que hoy tenemos en el sistema de salud sin diagnosticar,
nos faltan muchos. Entonces, creo que hay un tema importante que es, antes de dar política, y que todo esto que estamos hablando es importante, de unir a los ministerios, de hablar con las universidades, de que haya equidad en las universidades públicas que hagan especialidades porque dependen de hospitales universitarios y esos convenios que a veces no son eficientes, tengamos los datos del sistema de salud que necesita, porque empezamos a formar especialidades y especialidades que son más fáciles de formar y pues llenamos un mercado, hablando de mercados, de pronto especialidades que deberían estar dispersas de una forma mucho más eficiente o articulando también, porque hay modelos, digamos, como Kaiser Permanente, en donde dentro de las competencias que decía el doctor Carrasquilla ahorita, está el primer nivel, está prevención, promoción, todo el tema de atención, pero tampoco entendemos el sistema de salud. Y no es muy fuerte, no son muy fuertes las universidades enseñándole a médicos, digamos, con sus especialidades, a dirigir equipos de trabajo para hablar de autorregulación, para hablar de uso eficiente de las terapias y las tecnologías en un país que le faltan recursos económicos. Ok, Gemma. Revisaba la base de PISIS cuando nos tocó inscribirnos para vacunarnos. Hablaba con el ministro Ruiz aquí a la entrada. Resulta que todos nos inscribimos porque pues, se vacunaban prioritariamente los trabajadores de la salud. 1 millón de personas había, más de 1 millón. Y en ese momento que revisé, pues, se vacunaron más de 700.000, casi todos, pero definitivamente esa base es 1 millón de personas. Más de 1 millón de trabajadores de la salud, o sea, que tienen que ver con el sector, que tenemos que ver con el sector. Pero siempre estamos hablando justamente desde el componente formal, y eso sin duda hay que tratar más o menos de entenderlo más en una dimensión general. Empiezo por usted, doctor González. Yo fui presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y enfrenté esta discusión varias veces. Y es que existe como una especie, estamos entre casa y pues obviamente a esta hora podemos hablar sin problema, pero decía que existía como una especie como de manguala, como de una especie de carteles de la formación y que los especialistas no dejábamos formar colegas simplemente para mantener, digamos, cierta preponderancia o cierta presencia en el mercado. ¿Eso qué tan cierto es? Bueno, yo soy profesor universitario, pero no hago parte de los consejos que definen la política, digamos, de cómo una universidad puede estar acreditada. Pero entre colegas hablamos. No, de acuerdo. Es que solo digo que pues aquí estamos ante un exministro de Salud que tiene mucha más información en el tema regulatorio. Lo que sí puedo decir es que, digamos, yo veo 2 dificultades. Una, en la que existen especialidades que por el número de especialistas y los requerimientos de formación y hospitalar y la infraestructura hospitalaria hacen difícil la formación de calidad de determinados centros. Y eso es una realidad que podría verse como un tema de cartelización o de no quiero que haya por un tema de oferta y demanda que ocurre y ha ocurrido en el país con especialidades, incluso con la nuestra, que hoy en día, digamos, muchas de las personas que han llegado, tal vez la mitad de las personas que han llegado en los últimos 8 años vienen de afuera. O sea, no se formaron en Colombia por X o Y razones. Ahora, dicho eso, creo que también hay un tema que parte también de la dificultad, porque hoy las universidades realmente son privadas quienes dan determinadas especialidades y determinadas profesiones médicas, e incluso otras otras de profesiones paramédicas alrededor. Entonces eso creo que genera una limitante también de equidad, de que la gente pueda siquiera aspirar, porque ni siquiera la beca becado con el 50 le da. Entonces creo que también hay un tema complejo. Doctor Sendales, también surgía la idea, por ejemplo, y vamos a evacuar un poquito lo de los médicos y después nos vamos a otros profesionales, la idea de que frente a esto de lo que habla el doctor Gaviria, que sin duda es un componente autónomo y que la formación también está regida, obviamente por una dinámica distinta de las necesidades, que es lícito eso, que fueran los hospitales los que formaran los especialistas para quitarse obviamente ese componente de las universidades. ¿Usted qué opina?
como estamos entre casa, Sí, sí, sí. yo creería que sí. Y nosotros estamos de acuerdo con eso y lo apoyaríamos. De hecho, nosotros, por ejemplo, formamos a 25 especialidades médico-quirúrgicas, de 68 que tiene el sistema categorizado y denominado como especialidad. Y sí nos daría mucho más flujo, digamos, de médicos, digamos, que se puedan llegar a formar y evitar esa limitación de acceso que nos comenta el doctor frente, digamos, a poder entrar a una especialidad. Sin duda es una buena opción y adicionalmente puede ser también una buena entrada de recursos para seguir invirtiendo en esa formación de talento humano. La ventaja que uno tiene, por ejemplo, cuando encuentra al doctor Gaviria, personas como el doctor Gaviria, es que tienen la doble condición de exministros de Salud y de Educación. Y decía Jaime que pues hay un divorcio ahí en ese asunto y que de verdad que pareciera que no charla, pero usted habla de componentes que son importantes, las dinámicas de mercado y obviamente las dinámicas educativas tienen, digamos, vidas específicas. En esto, ¿qué tanto pesa, digamos, el hecho de que para formar un médico en un sistema que se volvió esencialmente, es un sistema que promueve la subespecialización y naturalmente dentro de ese contexto es ineficiente, pero también es costoso? ¿Qué tanto pesa eso justamente en las decisiones dentro de los contextos educativos para tratar más o menos de impulsar formación? Ya voy a responder, Carlos Francisco, pero las dos preguntas anteriores Sí, me llevan a una anécdota. sí. En el año 2013, en el contexto de la reforma a la salud que se propuso entonces, nosotros propuso. planteamos que los hospitales Se pudieran lo propuso. graduar a especialistas. Y lo primero es la complejidad de ese debate, el desacuerdo profundo, la molestia de las universidades. Eso incluso, abro un paréntesis, dentro del paréntesis tuvo un elemento que fue difícil para mí personalmente, porque nosotros recogimos algunas anécdotas de este tema de que había programas y teníamos una lista de algunos, pero era anecdótica, simplemente la evidencia, donde se abría muy pocos cupos. Y yo me acuerdo que estábamos en ese debate y la vida a veces es extraña. Armando Benedetti oyó parte del debate y yo había hablado como economista de que había posibles carteles en algunos de esos temas de formación de especialistas. Y él se sube y dice, Sí, lo vamos a dijo. acabar con las mafias médicas. Sí, me No acuerdo. como entendió muy bien y el tema. Y eso fue difícil porque planteó una confrontación que no era la idea de esa reforma. Esto para decir, en estos debates muchas veces la forma es más importante que el fondo. Y este es un tema todavía no resuelto, el de si los hospitales deben hacerlo o no. Y volvemos de nuevo a la descentralización y la complejidad. Total. Si uno quisiera mañana decir, bueno, Colombia necesita más pediatras o más médicos familiares, y se fijan unas metas de formación para el país, eso no puede hacerse De la noche a la mañana. de manera ¿no? centralizada, porque las universidades son las que van a tener que hacer y es muy difícil. Vuelvo a la pregunta. Yo cuando fui ministro de Salud tuve la intención, que tampoco fructificó, pronto esta intervención es una colección de fracasos o debates que no se dieron, de que el Ministerio de Salud dejara de lado la competencia de la aprobación de programas para profesionales de la salud. Que fuera simplemente una decisión autónoma del Ministerio de Educación, porque no había la coordinación. Y además el Ministerio de Salud, me tocó verlo a mí, por ejemplo, en un programa de odontología en la región Caribe, que alguien me trajo un informe y dijo que no era pertinente, porque había muchos odontólogos ya en Barranquilla. Yo define, ¿quién define el mercado relevante de odontólogos de una universidad en Barranquilla? ¿Es el Atlántico? ¿Es el país? ¿Puede ser globalmente? Entonces me parece que estábamos nosotros como Ministerio de Salud dando unas respuestas incompletas a una pregunta muy compleja sin tener las competencias básicas de cuál es la pertinencia y la relevancia de esos programas. Y hoy todavía me parece que para buenas instituciones, aquí hay decanos, es frustrante. Que quieren innovar, quieren un nuevo programa, responde a algunas necesidades y registros calificados que se demoran 2, 3, 4 años. Eso no está funcionando bien y una de mis intenciones como ministro de Educación es la reforma de este sistema de aseguramiento de la calidad. Y yo creo que el Ministerio de Salud no está jugando un papel productivo
es simplemente una especie de burocracia adicional, que no tiene bien definida su función. No hay una conceptualización o un debate sobre cuál es el papel que debería jugar un Ministerio de Salud en eso. Incluso creo que hay una decisión ahora de que no van a aprobar más programas. Eso puede satisfacer ciertas demandas, pero puede ser problemática también, Claro. habida cuenta de las necesidades históricas del país. El otro tema es el de las subespecialidades, donde el diagnóstico está hecho hace mucho tiempo. Claro. Colombia tiene más que cualquier otro país del mundo. Pero de nuevo, Carlos Francisco, hay no solamente oferta regulatoria, no solamente es que el regulador o el Estado decide hacer algo, sino en este caso hay presiones para que eso se dé así. Y aparecen las condiciones de habilitación y Claro. aparecen de manera extraña y yo creo que generan un montón de inflexibilidades en los sistemas de salud. Eso de nuevo no fue una decisión deliberada, una que se ha ido dando, y yo creo que universidades, médicos especialistas, el ministerio y todos, de alguna manera han venido tomando decisiones que cuando abrimos los ojos, de nuevo esa propiedad emergente es tener un sistema irracional, con más subespecialidades de la que se debería Claro. tener, compartimentalizando en exceso el otro mercado, que tenemos 3 mercados interactuando, el de educación, el laboral y el de los servicios de salud, que son 3 mercados complejos donde resultan este tipo de situaciones que son, creo yo, irracionales. Yo creo que si mañana todos quisiéramos tomar una decisión, tendríamos menos subespecialidad. Eso sería Sin lo duda. adecuado. Bueno, lo de las subespecialidades daría para otro foro grande. Usted dijo algo que el doctor Carrasquilla dijo, los médicos como remitidores, sin competencias. Esas competencias perdidas o esas competencias que no tiene el médico general, ¿son consecuencia del sistema o son derivadas de la formación? Porque usted utilizó la palabra sistema. Es una buena pregunta y creo que todas las anteriores, por las siguientes razones, Carlos Francisco. En primer lugar, todos conocemos, todos sabemos que el sistema, primero, volviendo un poquito atrás a lo referente a los especialistas, subespecialistas y cosas por el estilo, nosotros tenemos que saber y tener claridad absoluta que el 80% de las condiciones de salud y de enfermedad que se consultan pueden ser resueltas en el primer nivel de atención. De manera que nuestra preparación y la formación de nuestros médicos, del talento humano en general, pero nuestros médicos, debe ser para resolver ese 80% de condiciones de enfermedad que se presentan en la consulta y que también tienen que ver con la promoción y con la prevención, etc. Pero detrás de esa pregunta hay otra pregunta que es tremendamente importante, Carlos Francisco, que es el de autonomía profesional y el de autonomía médica. Porque conocemos bien que en muchas ocasiones se limita al médico general que está haciendo la consulta y también a médicos especialistas en solamente ordenar o prescribir cierta cantidad de exámenes limitados o de medicamentos limitados, y entonces eso es el sistema lo que condiciona esa falta de resolutividad. Pero también es muy importante anotar cómo estamos formando nuestros médicos. En el foro al que hizo referencia Alejandro la semana pasada en la Academia Nacional de Medicina, que estábamos hablando precisamente sobre autonomía universitaria y veíamos todo lo que Alejandro presentó su visión de economista de lo que estamos analizando, veíamos cómo la autonomía universitaria tiene que tener una base mínima de calidad de formación y a partir de eso puede existir esa autonomía que cada universidad puede formar con sus propios currículum. Pero también Alejandro anotaba una cosa muy importante en ese foro de la semana pasada, y es, ¿no será que nuestra forma de formar
no solamente médicos, en las universidades en general tiene que cambiar. Ya no tiene que seguir como se ha venido haciendo tradicionalmente durante tantos años, sino que las universidades tienen que ser un poco más abiertas para formar diferentes profesionales, pero eso precisamente por nuestros sistemas regulatorios no se permite fácilmente. Yo creo que, por ejemplo, los médicos y en general el talento humano en salud, pero los médicos deberían tener una formación también por diferentes niveles de complejidad. Nosotros no podemos formar los estudiantes de medicina en los hospitales universitarios donde se entrenan los especialistas y los subespecialistas. Entonces, ¿en dónde? Es que no hay segundo nivel. Pero la idea es que nuestros médicos, nuestros estudiantes de medicina, se puedan formar con capacidad resolutiva para los problemas que van a tener que enfrentar cuando salen de la universidad sin ser especialistas. Y es ahí donde deben las universidades extenderse también para formar nuestros médicos en los lugares que no sea donde hacen los trasplantes de hígado en la Fundación Cardioinfantil, sino que se puedan entrenar en lugares donde vean las patologías que tienen que ver cuando salen a trabajar en las consultas externas, en las áreas de menos habitantes y en las áreas rurales. Gracias, Gabriel. Esto de las discusiones diarias, o diarias no, sino permanentes, de la salud en el contexto de una reforma, uno puede caer en dos cosas, o cae en ese nihilismo absoluto y entonces yo apago, no quiero saber nada y mejor pues, qué jartera, o también verlo con un componente digamos, desde una óptica un poco más positiva. Nunca se habló tanto de salud en este país, nunca. Y un ministro de salud en el que su tema estuviera en la agenda, sin duda eso es muy bueno. Dentro de eso, pues todos tenemos que ver, y aquí el conflicto de intereses, pues sin duda tendría que empezar por ahí, porque todos de una u otra forma pertenecemos a esto como pacientes, como afiliados, como lo que sea. Así como estamos hablando de la reforma a la salud, la reforma en la educación necesitaría una reforma, y poner ese tema, digamos, en el contexto como lo estamos viendo ahora, pues obviamente que sin duda todos estos debates ojalá nos lleven a cosas que sin duda espero que sean positivas. Dentro de ese marco del que usted habla, doctor Gaviria, es decir, de verdad, o mejor lo planteo de otra manera, la educación, digamos que, perdónenme que sea tan específico con esto, pero la educación, digamos en salud, iba a decir la educación médica, ¿también está en crisis? El mundo está en crisis y yo creo que la presentación de Angus Deaton nos muestra de manera drástica y, si se quiere, trágica lo que está pasando en los Estados Unidos. Es una sociedad en crisis, una sociedad donde las desigualdades sociales están afectando de esa manera la salud. Es una sociedad que en el fondo está alimentando esos conflictos políticos que a su vez alimentan esa suerte de locura que vivimos. La educación tiene dos crisis, creo yo. La una es positiva, está en un momento de disrupción, está en un momento de cambio, está en un momento donde la necesidad de transformación es más que en las últimas décadas o incluso más allá, imperiosa, tiene que ocurrir ahora. Ahora, después de salir del ministerio, yo, una noche de ocio quizás, me dio por escribir un cuentico de ciencia ficción. Decía, ¿qué pasaría si mañana tenemos una tecnología donde a uno le implantan un chip? Y con ese chip, como decía mi papá, nacemos aprendidos, ya lo sabemos casi todo. ¿Qué van a hacer las universidades entonces? Claro. Lo primero que sabemos es que esa costumbre que tienen los profesores de repetir en la clase lo que está en los libros, decía yo, pasa de anticuada a ridícula. Sí, es un anacronismo. Y las universidades no han despertado todavía, no se han conectado como tienen que conectarse con la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, un estudiante de doctorado debería resolver un problema práctico. La investigación se está alejando del mundo y la crisis que vimos de Angus Deaton, yo creo que nos tiene que llamar la atención sobre lo siguiente. Él no lo mencionó, pero yo quisiera mencionarlo. Esa sociedad que se está
destruyendo a sí misma. Es la sociedad que tiene las mejores universidades del mundo. Sí. Y la pregunta es dónde están las universidades como un contrapeso a esas tendencias. No las veo. Y a pesar de que siguen siendo una envidia del mundo, se desconectaron quizás demasiado de la sociedad. Entonces yo creo que esa crisis está ahí, la necesidad de conectarse más. La otra crisis de las universidades más particular y más nuestra Económica. es una crisis económica. Claro. Es una crisis económica profunda, es una crisis económica que solamente va a empeorar en el tiempo. Es una crisis que en medicina va a ser menor, en los trabajadores de la salud en general va a ser menor porque la demanda social está allí, pero en algunas disciplinas y carreras y programas la demanda simplemente se está desvaneciendo y las universidades tienen que cambiar. En Colombia, y con esto termino, cuando se habla de la reforma a la educación o la educación superior, generalmente se mencionan dos cosas: los aspectos regulatorios que ya mencioné, asociados al sistema de aseguramiento de la calidad, y los aspectos financieros, pero concernientes solamente a las universidades públicas, que es la Ley 30 del año 92. Ya se comienza a mencionar otra reforma que sería interesante, y es una ley estatutaria de educación que regule los mecanismos de aplicación del derecho a la autonomía universitaria. Claro, yo creo por que ejemplo. Colombia lo necesita y la jurisprudencia a veces es contradictoria, y tener una ley estatutaria que ordene esa idea de la autonomía universitaria sería muy útil. Gracias. Los hospitales exitosos como el suyo, doctor Sendales, como el que usted dirige, están llenos de subespecialistas. Es en el país el condicionante, no estoy hablando de la carga, la subespecialización un componente para inducir demanda en los hospitales. Yo no creo, yo creo que la Puede demanda... declararse impedido si quiere. No, pero no creo que sea, no creo que sea un indicador, digamos, de demanda, porque es que la demanda está, digamos, en los pacientes y está activa, digamos, las enfermedades. Yo creo que, y lo hablamos ahora, cómo segmentar esos mercados de lo que es medicina preventiva, que seguramente después de muchos años de intervenir ahí, vamos a ver efectos sobre la morbilidad de los pacientes. Pero yo puedo quedarme con un especialista de hemodinamia Sí. y van a seguir llegando pacientes que requieran de esos, digamos, estudios y esos tratamientos, porque claramente la red no funciona como debería funcionar. Entonces estamos resolviendo problemas que hubiéramos podido resolver 5 o 10 años antes con un buen modelo de atención preventivo, pero no segmenta, digamos, el mercado a generar más demanda. Pero eso genera una presión que justamente impacta en esta autonomía universitaria. Yo prefiero formar subespecialistas y no médicos en atención primaria. Bueno, pero eso es otro Son otro formaciones asunto. completamente diferentes. Sin claramente. duda. Hace algún tiempo, Jaime, nosotros metimos en una ley un artículo que nos parecía interesante, y era que los médicos teníamos que recertificarnos. Y teníamos que recertificarnos, es decir, de manera periódica teníamos que demostrar que estábamos, digamos, en condiciones de hacer lo que hacemos. Y el asunto fue declarado anticonstitucional porque se violaba el derecho al trabajo. Y entonces nos inventamos una cosa que se llama el CAMEC, que es el Consejo de Acreditación Voluntaria, tratando justamente de proyectar el asunto de la autonomía de la que habla Gabriel. Y sin duda eso ha tenido cierto éxito, porque incluso en algunas épocas la pelea era quién recertificaba, si recertificaban las universidades o si recertificaban los hospitales. Y nosotros dijimos, recertifiquémonos nosotros a través de una condición de pares. Eso no es una salida potencial, por ejemplo, pongo aquí para devolverme con el mismo tema, para tratar más o menos de, entre comillas, recertificar médicos generales para devolverle la competencia que han perdido, y no que haya 40.000 o 50.000 médicos que supuestamente existen sin ocuparse y que naturalmente entran en pánico cada vez que sale por ahí el titular de que los van a reemplazar con médicos cubanos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que obviamente hoy es voluntaria. Porque es que el asunto, Jaime, fue que nos recertificamos los especialistas, pero los médicos generales no.
A eso iba yo. O sea, hoy es voluntaria y esa discusión es igual a la de si formas especialistas y médicos en la universidad. Como no va a entrar en esa, que esa da para otro foro, específicamente con la pregunta estoy totalmente de acuerdo. Creo que la recertificación voluntaria que se está haciendo desde sociedades científicas a través del CAMEC y que cada vez más asociaciones Total. se están montando, tiene unos componentes importantes y digamos, por ejemplo, nosotros en hematología y oncología lo hemos estado haciendo y cada vez se suman más asociaciones y tiene una importancia gigantesca en varios aspectos. Primero, pues por el tema de el examen hecho por pares, pero más allá de eso, te dice cuánta consulta estás haciendo, te mide Sí, qué tiene estás unos investigando, elementos más allá de te lo, mide si eres profesor de lo universitario, académico, claro. te mides si en el Congreso Nacional de tu asociación vas y eres ponente, si llevas investigación o si haces investigación por fuera. Venir al foro de la ANDI da Ese no, a puntos. mí no me da puntos No, ese, pues, no. Pero que es importante, el punto que tocaste es claro, no se debe quedar en las subespecialidades. Debería ir Claro. incluso al personal de enfermería, a auxiliares de enfermería, porque justo ese es el Claro. tema de competencias, y es competencias en todo aspecto. Yo veo grupos, por ejemplo, de enfermería que investigan y están investigando en su hospital, pero no pueden llevarle eso a la que está en el Chocó, a la que está, que lo haría probablemente igual o mejor o tendría más generación de valor de esa investigación. Entonces yo creo que totalmente debería ser eso. El tema al final es cuándo pasa de ser voluntaria no, a que tú digas está pero recertificado. el asunto es que siendo voluntaria, fíjese que hemos evolucionado mucho con eso, pero ¿por qué me vuelvo por acá con ese tema? La recertificación voluntaria a través de la adquisición de competencias específicas no podría ser, doctor Gaviria, una forma para descentralizar potencialmente ese componente y volver otra vez a retomar. Esto es un asunto de titulares. Pues, ¿cómo va a solucionar el problema de atención primaria? Hablemos que estamos en otra parte. Ministro, entonces no, vamos a nombrar médicos generales, vamos a formar médicos de familia. Médico familia, formar un médico familiar, eso es una cosa, eso es complicado. Tampoco podemos volver a los médicos generales, médicos especialistas en atención primaria, porque eso sería un contrasentido, Gabriel. Pero sí aprovechar este tipo de cosas para tratar justamente de empujar un poco y tratar de compensar, porque hablaba yo con un exministro aquí mientras nos tomábamos un café y le dije, ayúdeme porque es que tengo aquí el panel de talento humano y yo pues tengo que parecer inteligente ante un panel como este. Y me dijo algo así, me dijo, el talento humano en esa reforma es como ese cuadro. Eso es un paisaje, eso no aparece por ningún lado. Gracias, Gabriel Riveros, por darme aquí la cosa. Entonces, la pregunta es, aquí nos aterramos, porque sin duda, y voy a tocar un tema que fue polémico, porque pues es titular. Resulta que no somos nosotros los responsables, los corresponsables de devolver o de darles esas competencias a través justamente de eliminar las limitaciones del sistema, los componentes de habilitación, porque son complicadísimos. Aquí, por ejemplo, yo era presidente de sociedades científicas cuando se dijo que cada vez que naciera un niño tenía que haber un pediatra cerquita. Eso era un componente de habilitación. Por eso hay muchas salas de parto. Hace días escribimos un artículo en el periódico en donde mirábamos cuántas salas de parto hay en el país para tratar justamente de meterse uno por la mitad y un poco de sapo en una discusión que alguien dijo que no había hospitales y otro dijo que sí había. Entonces nosotros fuimos a mirar qué había y entonces hay salas de partos en muchos municipios del país, pero no se atiende un parto. ¿Por qué? No porque el médico general potencial no lo pueda atender, digamos, en un componente de urgencia, porque podría tener la posibilidad, sino porque no hay un pediatra. Y ellos fueron los que pidieron que hubiera un pediatra en cada parte. Y eso es un componente de habilitación, pero bueno, estoy opinando y eso no debo. Pregunta por este lado, Gabriel. El tema, por ejemplo, de las parteras. El tema, por ejemplo, del empírico.
que en otras partes, que en algunas partes está ahí, y que uno ve, por ejemplo, en La Guajira, que forman parte también incluso de los componentes estos de atención a través justamente de las EPS, estas específicas. ¿Cómo se ve desde aquí, desde los expertos como ustedes, para tratar justamente de compensar hasta cierto punto este elemento sin caer en una discusión que denoste este recurso que sin duda existe en algunas partes, Gabriel? Mire, yo soy el presidente de la Academia Nacional de Medicina en este momento. Sí, sí, sí. No obstante eso, yo sí creo que uno tiene, y el país tiene que considerar aspectos culturales y comunitarios que aportan a la salud de las mismas comunidades. Piensa en una cosa, Carlos Francisco, por ejemplo, en algo que tú sabes que yo he trabajado mucho, en malaria. Claro. Los microscopistas de malaria que no eran empíricos, pero que sabían diagnosticar malaria, fueron un elemento tremendamente valioso para la prevención y sobre todo el control de la malaria en las áreas más apartadas. La malaria es de área rural y allá no había laboratorios ni bacteriólogas que pudieran hacer los diagnósticos. En una ocasión yo hice un estudio y encontré que la coincidencia de diagnóstico de microscopistas en el Pacífico nariñense era semejante a la capacidad que tenían las bacteriólogas que lo controlaban, porque tenían la experiencia, tenían el conocimiento y además tenían la capacidad de una vez poder diagnosticar una malaria, poder suministrar un tratamiento, y eso era en áreas apartadas antes de que se volviera una malaria complicada que tuviera que irse hacia un municipio que tuviera hospital y evitar la mortalidad, etcétera, etcétera. De manera que esos conocimientos populares que existen en las comunidades vale la pena tenerlos en cuenta integrados al sistema de salud. No pueden estar aislados, no pueden estar sin educación continua, sin supervisión continua, pero sí poder, porque en algunos lugares son los que verdaderamente están prestando algunos de los servicios de salud. Las parteras, por ejemplo, las parteras juegan un papel tremendamente importante en las comunidades, sobre todo en las comunidades rurales, en donde les llaman a las parteras a que atiendan el parto. Cuando yo hice rural, hace muchos años obviamente, quien atendía los partos era la partera o la auxiliar de enfermería. Yo creo que atendí un parto en todo mi rural. Son elementos del sistema de salud informales que vale la pena tener en cuenta, obviamente acompañándolos, fortaleciéndolos, reentrenándolos y dándoles el nivel que deben tener. Gracias, Gabriel. Un país que, bueno, o que pretende, digamos, regular la autonomía profesional por ley, que es un componente inherente al quehacer, pensaba yo, no sé. ¿Cómo ve desde algunas propuestas, doctor Gaviria, el elemento este que de pronto pone, digamos que hace unas reformas o se plantean unos casos, unos elementos, pero que no toca el recurso humano en cuanto a número? Y quiero llegar solamente a esto, porque lo decía Jaime, nosotros no tenemos datos específicos. En el cuento, por ejemplo, de los especialistas es difícil, es muy difícil. Nosotros no sabemos cuántos especialistas hay, porque resulta que en un país presuntuoso como el nuestro hay un especialista que hace una subespecialización, entonces son dos especialistas, entonces lo cuenta la especialización, la especialidad de donde está y lo cuenta la otra. Entonces, ¿cuántos hay? Son dos, pero en realidad es uno solo. Entonces, la verdad es muy difícil. Pero en ese componente que no sabemos el número, ni siquiera relativo, pero que empezamos a hablar de 25.000, de un CAPOR, etcétera, y ponemos esto sin tener, digamos, un inventario real del recurso humano, cree que potencialmente algo en lo que incluso ya se puso de acuerdo, no sé, bueno, por lo menos ya será para la próxima legislatura, el debate de la atención primaria sin tener en cuenta las necesidades del recurso humano, ¿eso podría funcionar? Eso, mejor dicho, usted fue ministro, ¿eso se puede ir arreglando, las cargas se pueden arreglar por el camino? Probablemente
Sí, pero yo creo que para dar el debate sobre la nueva reforma a la salud sí tendría uno que mapear cuáles son las necesidades que esa reforma tiene en términos de talento humano Total. y cómo se van a abordar entonces esas necesidades, teniendo en cuenta que este es un problema donde uno no puede de manera centralizada, con planificación central, resolver ese problema. Yo quisiera terminar, Carlos Francisco, creo que nos está acabando el tiempo, diciendo 2 o 3 experiencias que tuve como ministro de Educación en los temas de talento humano. Una, muy compleja. A mí me invitaban a almorzar embajadores todo el tiempo y yo decía, pues bueno, porque el almuerzo es bueno, ¿no? Y todos tenían la misma queja, la homologación de títulos para trabajadores de la salud. Que los argentinos, los rusos, varios países europeos. Y ese es un problema que cada vez va a ser más complejo, Claro. y donde estamos muy divididos en cómo se puede hacer eso de manera razonable y transparente. Y esa es un poco la aproximación que yo tengo a estos temas de reforma. Resolvamos ese problema de una homologación transparente. Resolvamos el problema de los sistemas de aseguramiento de calidad y démosles, por ejemplo, más autonomía a las instituciones. Acá hay algunas de ellas que tienen acreditación de alta calidad. Repasemos todas las condiciones de habilitación y miremoslas objetivamente cuáles están sobreregulando el sistema, imponiendo unas condiciones que no son razonables y que están acabando con la autonomía de los profesionales de la salud y llevando a los médicos generales a lo que son, simplemente a remitir pacientes. Propongamos una transformación curricular de verdad, que tenga en cuenta no solamente las necesidades de atención primaria, sino el mundo cambiante de la salud con las nuevas tecnologías. Todo eso es convertir estas necesidades en proyectos específicos e irlos sacando adelante uno a uno. Así es como yo concibo el tema de talento humano, en esta perspectiva que llamo incrementalista. La última pregunta. Dentro de la reforma, pues obviamente hay que valorar, obviamente al tenor de la ley estatutaria, que cuando discutimos ese tema, pues sin duda era importante, la dignificación y obviamente del recurso del talento humano en salud. Esa dignificación es a través de alguna manera, de la formalización de todo este recurso. ¿Ustedes qué opinan de eso? Damos una ronda y de ahí para allá. Nosotros, por ejemplo, tenemos el 100% de nuestros empleados, digamos, con contrato. Yo creo que ese es un tema del sector público, no del sector privado, y sin duda, pues hace parte, digamos, de esa transición y esa transformación que se necesita, digamos, como hospital. Yo pues estoy de acuerdo también con que digamos, haya formalización. Sin embargo, en sociedades científicas, cuando hemos dado esa discusión con las especialidades, Que no. hay unos puntos, digamos, siendo objetivos. Obviamente, en la parte objetiva y que uno sí tiene que profundizar un poco es lo que tiene que ver con el tema de habilitación y de especialidades que hacen algo tan puntual y tan específico que eventualmente tienen que estar en varios sitios, por lo tanto no podrían cumplir un contrato o para una institución sería imposible contratar de manera formal, pero esas son las excepciones. Claro. En términos generales estoy de acuerdo con la dignificación en ese sentido. Yo tengo la misma respuesta, esa debería ser la regla, pero probablemente con excepciones. Correcto. Gabriel. De acuerdo, hay que dignificar el talento humano, no puede continuar la situación que hay en muchos de las contrataciones del talento humano que se están haciendo a través de terceros, de unas famosas cooperativas que llevan un contrato realmente muy desafortunado para el talento humano, donde les pagan muchísimo menos. Un médico me decía en un departamento de este país que le está pagando 6.000 pesos hora. Aunque la cooperativa recibe mucho más de eso, de manera que eso sí hay que dignificarlo. Pero tiene que tener sus diferencias, como ya notaron todos que estoy de acuerdo. Terminamos con una frase, una proyección, una sugerencia, algún elemento que ustedes consideren
que potencialmente se puede meter como, digamos, un referente dentro de esto del talento humano en la discusión que naturalmente tenemos que continuar frente a esta reforma de la salud. Gabriel, de aquí para allá y terminamos. Yo creo que el talento humano tiene que prepararse ante los nuevos retos que tiene el nuevo perfil epidemiológico y demográfico del país, entendiendo los determinantes sociales, entendiendo los cambios de medio ambiente, entendiendo los cambios estructurales, entendiendo los determinantes comerciales que ahora se está hablando de ellos sobre la salud de la población y sobre la salud individual. Gracias, doctor Gaviria. Yo diría dos cosas rápidamente. No lo hemos mencionado, pero es importante los incentivos al trabajo cooperativo y colaborativo que se han ido desapareciendo también en la formación. Y hay un tema que no hemos podido mencionar que daría para no solamente un panel, sino una conferencia entera, es el tema de cómo vamos a incorporar la tecnología en la formación. Total. Yo me uno a esas palabras. Yo creo que algo que nos enseñan en medicina es a compartir y a trabajar en equipo, y creo que eso se necesita en estos problemas tan complejos. Yo insistiría en el tema de que todo lo que se haga, sea estratégico, sea político, sea de modelos de contratación innovadores, vaya basado en datos y en resultados en salud. De lo contrario, esos incentivos realmente no tendrían, porque si los incentivos siguen siendo económicos, perdemos el foco más importante de nosotros y es el resultado en el paciente. Gracias, Jaime. El aplauso es para ellos. Obviamente, este es un tema del cual pues, este panel apenas es un entremés, sin duda. Cualquier tipo de reforma para donde vaya nuestro sistema de salud tiene un pilar fundamental que es su talento humano y, por supuesto, las discusiones en torno a este tema tienen que continuar. Muchas gracias a los panelistas y obviamente a los organizadores por permitirnos estar aquí. Gracias.